¡Qué ánimos! Vámonos corriendo. Nos quedamos aquí en Garaldea. Le damos la palabra a Maya Pérez Orozco, que participa del eje de precariedad y economía feminista. Amaya tiene que responder a cuáles son los puntos débiles del sistema económico, social, político y ambiental y qué papel desempeñan las economías alternativas en estas brechas. Una pregunta fácil, como todo el resto de la mesa. Bueno, me sumo primero a esa dimensión emocional y política que han mencionado las compañeras como punto de partida, e intentando hincarle el diente a estas sencillas preguntas. En primer lugar, lanzaré alguna reflexión mínima sobre de qué sistema hablamos. En segundo lugar, sobre cuáles son las debilidades, o nombrar algunas debilidades, a mi juicio, por dónde van. Y en tercer lugar, brechas o tareas para las economías alternativas, ¿no? Entonces, en primer lugar, sobre el sistema, decir algo obvio que todo el mundo manejamos, pero creo que es importante volverlo a mencionar, que el sistema no es solo el capitalismo, el sistema es mucho más complejo. El sistema es capitalista, es heteropatriarcal, es colonialista, es racista, es medioambientalmente depredador. Entonces, a mí me sigue gustando utilizar la idea esa de esa cosa escandalosa, entonces que es mucho más compleja. Y creo que esto a nivel teórico todo el mundo lo compartimos, pero que no somos conscientes de las implicaciones que tiene. Y nombro dos, como se podrían nombrar otras muchas. Creo que no conocemos bien los nexos, creo que no conocemos bien y que es muy importante que conozcamos bien los nexos entre la violencia capitalista, la violencia del proceso de acumulación de capital, con la violencia heteropatriarcal. Creo que ahí hay un nudo gordiano de qué tiene que ver la violencia machista con la violencia del capital, que no tenemos ni idea y que no sabemos cómo abordar. Y por otro lado, tomarnos muy en serio eso de que los cuidados no son un conjunto de tareitas concretas, sino que son la contracara del trabajo asalariado, y saber qué implica eso también en términos de incidencia política, ¿no? Entonces, estas, como podríamos mencionar, otros lugares por los cuales entender que el sistema es mucho más complejo que el capitalismo. Y una segunda cuestión sobre el sistema, decir que en este sistema yo creo que es importante reconocer que sigue habiendo afueras, que no lo ocupa todo. Entonces, reconocer los afueras del sistema, no todo está dentro. Reconocerlos porque, entre otras cosas, tenemos que defenderlos. Esto significa que hay territorios que no están plenamente dentro y que hay dimensiones de la vida que no están plenamente dentro. Y esto implica, creo, que tenemos que implementar o atrevernos a pensar medidas que yo clasificaría de dos tipos, iniciativas de dos tipos. Por un lado, iniciativas de resistencia, es decir, las iniciativas que se resisten a que el sistema siga penetrando, las que defienden los territorios soberanos, si queremos, del sistema. Y esto implica defender territorios de la vida que no están todavía dentro de esa lógica plenamente, aunque estén condicionados o lo que sea. Y en segundo lugar, lo que podríamos llamar medidas de transición, que son las que ya sí que nacen desde el vientre de la bestia, digamos, e intentan combinar la respuesta a las urgencias con los cambios sistémicos. Es decir, esto es muy fácil, hacerlo muy complicado, pero bueno, intentar pensar lo que ponemos en marcha desde esta doble óptica de resistirnos a que penetre más donde no ha penetrado y de transición para ver cómo lo implosionamos, ¿no? Sobre las debilidades, mencionaría por un lado las debilidades nuestras en el marco de este sistema y por otro lado la debilidad del sistema en sí, ¿no? Entonces, como la debilidad fundamental nuestra en el marco de este sistema, la que se ha ido comentando por parte de varias personas de la mesa, el ataque a lo vivo, fundamentalmente. Entonces, la noción de que existe un ataque sistemático, estructural, irresoluble a la vida misma. Y que este ataque a lo vivo se está profundizando. Es decir, está en el sentido también que decía Josep Manel, de que un capitalismo mucho más agresivo, no solo un capitalismo, sino el conjunto del sistema, está profundizando el ataque a lo vivo. Por otro lado, creo que es importante reconocer que estamos viendo un proceso que podríamos llamar de periferización del centro, es decir, que las vidas que nos creíamos un poco a salvo no lo estamos, cada vez menos, entonces que estamos viviendo también cosas desde el centro de la bestia que antes sucedían en la periferia, digamos, de la bestia y que nos está atacando, y aprender a mirar desde ahí. Dicho de otra manera, que tenemos que descentrarnos, y en concreto Europa creo que es importantísimo que nos descentremos y nos miremos desde otros lugares. Y en tercer lugar, sobre este ataque a lo vivo, decir que estamos, creo, insertos en un proceso vertiginoso y terrible de naturalización y aceptación de este ataque. Entonces, que es muy fácil entrar en esa dinámica
que naturaliza y acepta el ataque a lo vivo, pero el ataque, como ahora diré, desigual, porque no todas las vidas están igualmente atacadas. En este ataque a lo vivo creo que es importante ser conscientes de que es posible, en primer lugar, cuando nos destruyen la idea, cuando se nos rompe la idea de que existe algo así como lo vivo o la vida. Es decir, cuando se nos despiezan las vidas. En primer lugar, se nos despieza la vida humana con respecto a la vida no humana y nos creemos en el centro, y esto no es del capitalismo solo, sino que es muy previo y mucho más compartido por otras miradas políticas. Entonces, en primer lugar, despiezar la vida humana y la vida no humana es una primera forma de empezar a despiezar la vida, y en segundo lugar, las vidas humanas se despiezan entre sí y nos pensamos solas, no nos pensamos como conjunto vital. Por tanto, en primer lugar, el ataque a lo vivo se sostiene sobre un movimiento de despiece de la vida, y en segundo lugar, de otorgar distinto valor a esas distintas vidas una vez que las hemos despiezado. Donde existe una única vida que es la plenamente digna de ser llorada, de ser sostenida en tiempos de normalidad y de ser rescatada en tiempos de crisis, que es la que comentaba Ruth, ¿no? A la cual yo añadiría claramente que es una vida urbana también. Entonces, esa es la única vida que plenamente vale, y a su servicio se pone el conjunto de lo vivo, pero ojo, con ataques de muy diversa intensidad. Por tanto, hay un ataque generalizado a lo vivo, a la vida, pero esto se concreta en ataques de intensidad sumamente distinta según el lugar que ocupemos en una red de relaciones de poder sumamente compleja en esa cosa escandalosa. Dicho de otra manera, estaría plenamente de acuerdo con que no podemos construir las luchas desde la idea de la clase media, que niega, porque precisamente es una idea que niega ese conflicto estructural, pero no podemos pensar que somos el 99% y esto es autoevidente. Tenemos que construir la idea de que tenemos un problema común. Y construir la idea de que tenemos un problema común implica también abordar los privilegios que ocupamos en el marco de ese sistema complejo, ¿no? Y de aquí una cuestión clave creo que sería el pensar colectivamente los privilegios y establecer colectivamente mecanismos de responsabilización de los privilegios, no solo del resto, sino también los propios, ¿no? El capitalismo en este sentido yo diría que es un sistema que proporciona materialidad a esto de dar distinto valor a las distintas vidas despiezadas, porque permite acumular poder y recursos en torno a esa única vida plenamente digna a costa del ataque desigual al resto de vidas. Y esto lo hace además ejerciendo muchísima violencia. Y en este sentido, antes se ha dicho, nos están matando. Entonces, cuando cuestionas esto, efectivamente se ejerce violencia contra ti, pero nos están matando de maneras muy desiguales también. No nos matan igual aquí que como matan en Honduras. Entonces, el nos están matando, ¿en qué medida nos están matando como conjunto? ¿En qué medida nos matan distintos según cuál sea el valor que se otorga a nuestras vidas? Creo que todo esto tenemos que abordarlo. Y como debilidad, no nuestra debilidad básica es que es un sistema biocida. La debilidad del sistema yo creo que precisamente es que aquí existe un grado de entendimiento, de comprensión, de encuentro, que yo no sé muy bien cómo nombrar, que está ahí. Es decir, que cuando hablas desde lo vivo, desde el proceso vital mismo, hay una capacidad de entendimiento de gentes muy diversas, en posiciones distintas en ese complejo sistema, que tenemos enfoques políticos diferentes, condiciones vitales muy diferentes y nos encontramos. Entonces creo que la debilidad mayor del sistema es atacarlo desde la vida misma. No atacarlo desde pensar qué hacer con el euro, desde pensar qué hacer... No empezar, digamos, desde arriba, sino empezar desde el proceso mismo del hecho, desde el proceso mismo de vivir. Entonces, ahí es donde tenemos capacidad de encontrarnos y de construir esa idea de que tenemos un problema común, yo creo. Porque esto es algo que sentimos al final. Entonces, creo que labores clave sería recuperar los lazos de codependencia y de interdependencia. No recuperar los lazos porque esos siempre están, sino recuperar la conciencia de los lazos. La conciencia de que hay un conjunto vital, de que no somos vidas separadas. Dicho de otra manera, las economías alternativas no son el sumatorio de individualidades, son la gestión colectiva de lo vivo. Entonces, creo que esta es una idea fundamental. Y por otro lado, creo que implica que la lucha política y económica más potente está desde las esferas invisibilizadas del sistema socioeconómico.
no desde aquellas donde la vida es una partecita, sino desde las que hablan de la vida misma. Y yo aquí diría claramente desde los cuidados y desde, si se quiere, el campo, lo rural, la tierra, como sea. Entonces creo que ahí es donde está la mayor potencia de lucha, desde nombrar el ataque a la vida, desde partir de la vida misma y, ojo, democratizar el debate económico, porque si nos toca hablar de las tasas de interés muchas vamos a sentirnos incapaces de opinar, pero si hablamos desde la vida, todo el mundo tenemos capacidad de opinar y hay que democratizar o demoeleuterizar, como hay quien prefiere decir, el debate económico. Entonces, democratizar el debate económico y hacer la lucha desde las esferas invisibilizadas donde se ejerce mayor violencia, tanto la violencia de Berta Cáceres, que lucha desde la vida humana y la vida no humana, como la violencia que se ejerce contra las mujeres cuando están luchando por sus propias vidas, ¿no? Y ahora paso ya al tercer punto, me quedan 5 minutos, yo no voy a ser tan buena como... Entonces, mencionar como varias urgencias para las economías alternativas. En primer lugar, si el capitalismo es aquel conjunto de instituciones y mecanismos que proporcionan materialidad a eso de que las vidas tienen un valor desigual porque permite acumular poder y recursos, una clave es, como principio, que hay que desmercantilizar el proceso de satisfacción de necesidades. Por tanto, avanzar hacia procesos de gestión colectiva de las necesidades y de gestión desmonetizada de las necesidades. Esto implica también la defensa de los bienes comunes y creo que implica claramente cuestionarnos el papel de la propiedad privada, como decía Yusuf Manel, y del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se genera dinero? ¿Quién domina el proceso de creación de dinero? Entonces, en primer lugar, desmercantilizar el proceso de satisfacción de necesidades y, ojo, que está mercantilizándose muchísimo más la vida. Entonces, resistir a ese proceso y salirnos cuando ya estamos dentro. En segundo lugar, creo que otro problema enorme es el nivel increíble de complejidad que tiene el sistema económico en el que vivimos y que hay que descomplejizarlo. Por tanto, un principio también de descomplejización y relocalización, si queremos, de los procesos económicos para poder avanzar precisamente hacia eso de la soberanía económica, es decir, formas de autogestión de los procesos de sostenibilidad de la vida. Entonces tenemos que recuperar ahí la soberanía y eso implica también romper la desconexión que hay entre las acciones que ejercemos y las consecuencias que tienen en ese sistema tan complejo. Entonces, la única manera de responsabilizarnos de las consecuencias del sistema es si reducimos la complejidad del sistema, ¿no? Y esta idea de la descomplejización yo la uniría a una idea de desespecialización. Tenemos que romper con la idea de que creo que la idea de la especialización está muy fuerte en el capitalismo y que hay que romper con ella, ¿no? Y eso significa, entre otras cosas, no delegar lo que es la gestión y el cuidado cotidiano de la vida y de nuestros cuerpos, que creo que eso lo hacemos mucho y que hay que recuperar lo que cuesta sostener un cuerpo como un nicho clave de ese proceso de soberanía económica. En tercer lugar, otra urgencia para las economías alternativas creo que sería eso de desmontar las subjetividades cómplices, que el sistema no está solo fuera, sino que el sistema lo llevamos dentro. Esto lo vemos todo el mundo claramente cuando cuestionamos el consumismo, pero creo que hay que mirarlo en otros términos también. Por ejemplo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en términos de tiempos, y esto lo uno al tema del productivismo que tenemos también en los movimientos sociales muchas veces. Entonces tenemos un ritmo vital que es incompatible con el tiempo como tal, a no ser que chupemos tiempo ajeno. Y lo uniría también este cuestionamiento de las subjetividades cómplices a decir que no podemos hacer una lucha contra el sistema socioeconómico si no hacemos una revisión radical de nuestra construcción como mujeres y como hombres. Dicho de otra manera, la masculinidad y la feminidad hegemónica nos constituyen como sujetos dañados para hacer una lucha contra el conjunto del sistema. Si queréis luego lo podemos debatir. Entonces, creo que esto es un elemento clave, ¿no? En cuarto lugar, creo que otra urgencia es arraigar nuestras iniciativas, nuestras propuestas, nuestros planteamientos económicos, y creo que para arraigarlos, para enraizarlos, encarnarlos en algún sitio, nos puede servir mucho la idea de la soberanía del territorio cuerpo-tierra que utilizan en América Latina. Entonces, vincular el territorio no solamente como un espacio físico, pero sí también como un espacio físico, sino como un espacio donde suceden relaciones sociales y donde habitan cuerpos concretos
cuya soberanía tiene que estar en nuestras manos. Entonces, y aquí se vincula claramente con propuestas feministas de recuperación de la soberanía del cuerpo. Entonces, creo que la idea del territorio cuerpo-tierra puede sernos muy útil también incluso para quienes habitamos monstruos como Madrid, que están tan alejados supuestamente de la tierra, pero en algún sitio están, ¿no? En quinto lugar, yo diría como otra urgencia, mirar todo desde otras coordenadas totalmente distintas, salirnos desde las coordenadas que nos han sido impuestas. Dicho de otra manera, que pensar desde la vida nos obliga a pensar desde otro sitio. Y ahí el cuestionamiento de la noción de riqueza que decía Josep Manel, cuando reivindicamos la redistribución de la riqueza, ¿de qué riqueza estamos hablando? Porque si es la riqueza entendida como dinero, como medio de acumulación de poder y de recursos, yo no quiero la redistribución de esa riqueza, quiero la distribución de otra noción de la riqueza. Y aquí también hablar desde otros parámetros cuando hablamos del reparto de los trabajos. Entonces tenemos que hablar del reparto de los trabajos socialmente necesarios y preguntarnos qué es eso de trabajos socialmente necesarios, ¿no? Entonces escaparnos, no es hablar del reparto del trabajo pagado y no pagado, porque eso sigue teniendo el eje de acumulación del sistema en el centro, ¿no? Y por último, tomarnos muy en serio el tema de que no podemos realizar un proceso de transformación económica real si no nos tomamos muy en serio el tema de la división sexual del trabajo. Y con esto no me refiero solo a trabajo pagado y trabajo no pagado, me refiero a reconocer los cuidados como la contracara y a reconocer que hay trabajos que se hacen por prestigio y trabajos que se hacen por amor. Y que no podemos seguir entendiendo de manera disociada la producción de la reproducción, porque lo que nos importa es el eje transversal de sostenibilidad de la vida en cualquier tipo de iniciativa de economía alternativa que pongamos en marcha. Me lo comí. No, muchas gracias, me cuesta cortar. Me distraigo de todo lo que están diciendo. Y entonces nos queda nada más